Espero que estén muy bien. En esta nueva clase vamos a ver algunos temas relacionados con la búsqueda de evidencia científica. Vamos a ver cómo puede llegar a ser eh, esto un aliado para el clínico, para las personas que finalmente atienden a usuarios, a pacientes. Siéntase en la libertad de comentar cualquier duda, consulta, de comentar cómo lo hacen ustedes, cómo hacen para buscar evidencia científica, cuáles son los criterios que ocupan, cuáles son los filtros, etcétera, o cómo lo hacen ustedes finalmente, y podemos conversar a través de los comentarios. Lo que vamos a ver es un tema que probablemente quedó desfasado, ¿no es cierto? Quedó un poco olvidado desde la universidad, y es la búsqueda de evidencia científica y meternos un poco en todo esto de las bases de datos, de cómo buscar, de cómo elegir, de la evidencia, etcétera, ¿sí? Y yo les coloco ahí también, eh, puede llegar a ser un aliado, ¿no es cierto?, al clínico, a las personas que atienden finalmente a los usuarios, ¿sí? Vamos a partir con algunas definiciones y generalidades, de ahí vamos a meternos un poco más de lleno a los buscadores y cómo realizar la búsqueda y finalmente algunas recomendaciones, ¿sí? De cosas, de algunos tips, etcétera, para poder mejorar un poco la búsqueda y llegar realmente a esa evidencia que nosotros queríamos buscar, ¿ya? Quisiera partir diciéndoles una cita del decano de la Universidad de Harvard. Esta es una cita de 1950 y algo, ¿sí? Del año 50. Y él dice, a través de un artículo científico también, mis alumnos se quedan conmocionados cuando les digo que en 10 años más se habrá demostrado que la mitad de lo que aprendieron durante la carrera de medicina estaba equivocado, ¿sí? Y finalmente vean ustedes que el problema no era perder esa información o que quedara obsoleta, era que nadie sabía cuál era la mitad que iba a quedar obsoleta, ¿sí? Nadie sabía cuál era esa mitad. Entonces, eh, un poco esta frase es para que ustedes tengan ese bichito, esa mirada de decir, bueno, sí, hay cosas que probablemente si yo salí hace 10 años de la universidad de fisioterapia y kinesiología, eh, probablemente hayan cosas que ya no se utilicen de la misma forma o que hayan cambiado o que hayan quedado obsoletas completamente, ¿sí? Eh, Bien, entonces aparece este término, ¿no es cierto?, de medicina basada en la evidencia, y yo les coloco basada en la evidencia ahí arriba porque pudiera ser cualquier profesión. Nutrición basada en la evidencia, etcétera, ¿sí? Fisioterapia basada en la evidencia, medicina. Y esto se define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones, que es súper importante porque eso es lo que quiere el clínico, tomar decisiones, decir, evalúo con esto o con esto, trato con esto o con esto es mejor para esto o para esto otro, ¿sí? Esas son probablemente algunas de las preguntas que nos hagamos nosotros día a día, eh, y que puedan ser respondidas a través de la búsqueda de la mejor evidencia y de alta calidad, ¿sí? Ahora, no olvidarse que la fisioterapia basada en la evidencia no solamente tiene este tema de evidencia, ¿sí? Que aparece ahí en el círculo azul, de buscar la mejor evidencia y que sea de alta calidad, sino que también tiene que ver con la experiencia y la pericia clínica en cómo nosotros realizamos nuestras técnicas kinésicas y de fisioterapia, y cuáles son los valores y preferencias de las personas que atendemos, de los usuarios, ¿sí? Eso también va en conjunto con buscar el paper, que finalmente es lo que hacemos, ¿no es cierto?, que diga, que compare las cosas que queríamos comparar, ¿ya? También están estas otras dos cosas que son súper importantes. Las pirámides de evidencia científica, la tradicional, probablemente con la que estemos más habituados. Uno entendía que mientras más subía la pirámide, mejor era la evidencia, ¿sí? Las revisiones sistemáticas siempre daban una respuesta mucho más fuerte porque lo que hacían era reunir mucha información o reunir muchos artículos de las líneas más abajo y resumir esa información y decir, bueno, esto sí es mejor porque se ha visto que en muchos estudios esto pasa de la misma forma, ¿ya? Sin embargo, han ido evolucionando. Esta es una pirámide un tanto más nueva, en que, claro, uno entiende que los ensayos clínicos hacia abajo son estudios originales, ¿sí? Y de ahí revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica
que lo que hacen es resumir las recomendaciones y buscar evidencia y después las actualizan y ven cómo funcionaron esas recomendaciones, etcétera. ¿Sí? Eh, También entender que las líneas que nosotros colocábamos acá como divisorias entre cada uno de los artículos probablemente no sea tan rígida. ¿Sí? Eh, Probablemente hay ensayos clínicos que sean eh, que estén tal vez mal hechos o que tengan mucha cantidad de sesgo, etcétera, y que no puedan responder una pregunta de buena forma, ¿sí? Y que tal vez un estudio que está más abajo en esa línea, pero bien hecho, ¿sí? Pueda responder de mejor forma la pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces, aquí lo que los autores hacen es, bueno, decir las revisiones sistemáticas son un resumen y podríamos entenderlo como una lupa, ¿no es cierto?, por la cual nosotros miramos los demás estudios, los estudios primarios, ¿ya? Y por eso está ahí como que sacan esa, la punta de la pirámide y la colocan dentro de esta lupa y es por la cual nosotros vemos ahora esta, estas diferencias, ¿no es cierto? Y estas divisiones no tan rígidas, un poco más flexibles, ¿no es cierto? Dentro de cada uno de los estudios. ¿Ya? Les coloco también acá el sistema GRADE, que es un sistema que lo que hace es entregar recomendaciones, ¿sí? Y se ocupa de las guías clínicas. Las guías clínicas, vean ustedes que están un poco más arriba que las revisiones sistemáticas, entonces nos dan, son de gran ayuda para elegir terapias, para elegir evaluaciones, etcétera, ¿sí? Se han utilizado en más de 70 instituciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, eh, y lo que hace es finalmente entregar recomendaciones. ¿Ya? Aquí está un poco de cómo se establece la recomendación dentro de este sistema de grade. Se parte con una calidad de la evidencia inicial, de ahí se baja o se disminuye según ciertos criterios y se hace una evaluación final entendiendo la certeza de la evidencia. ¿Sí? Bien, entonces el sistema de grade lo que hace es estar a favor, ¿no es cierto?, de, eh, o recomendar, perdón, de forma fuerte a favor de una intervención, por ejemplo, o estar en contra, ¿sí?, de forma fuerte en una evidencia o con estos grados intermedios de condicional. ¿Okay? Y finalmente con un nivel de certeza de esa recomendación, o sea, puede ser una recomendación condicional fuerte, o sea, perdón, una recomendación fuerte a favor, pero que tenga un nivel de certeza bajo o muy bajo, ¿sí? Bien, entendiendo eso, uno se acuerda como de las guías clínicas y dice, 1A, 2B, C, 2C, 3C, 1, recomendación fuerte, evidencia fuerte. Y probablemente sea porque haya muchas nomenclaturas que se puedan utilizar para este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo que hace Grade es estandarizar y como se utiliza el mismo sistema, en toda la guía nosotros vamos a entender que si una recomendación fuerte tiene este criterio, ¿no es cierto? Y es mucho más sencillo de entender que el 2A, 2B. Un mismo artículo podría salir como 2A en un lado, como C y ahí abajo yo les coloco ese problema. O sea, la misma recomendación podría ser graduada como 2, B, C más 1 o evidencia fuerte o fuertemente recomendada. Y lo que hacía era que finalmente había una baja comunicación efectiva, ¿sí? O sea, lo que se quería comunicar no llegaba a comunicarse, ¿sí? No llegaba la información de forma efectiva, ¿sí?, hacia las personas que tenía que llegar, que eran los clínicos. ¿Ya? El sistema GRADE en Chile se está utilizando en prácticamente todas las guías. Hay algunas que todavía no se actualizan, pero que creo que prontamente se van a actualizar y entendiendo que este sistema es mucho más fácil de entender y más todavía si en todas las guías se utiliza de la misma forma. ¿Ya? ¿Cómo se ve una recomendación? Aquí hay un problema clínico, ¿no es cierto? En personas con infarto o el miocardio con nivel de segmento CT se establece como por ejemplo, y ahora, entre paréntesis, para cada una de estas preguntas se hizo la búsqueda, se analizaron los artículos, etcétera, y finalmente el problema de salud era
si se realizaba la coronariografía, perdón, en todas las personas o solamente en personas seleccionadas. Y la recomendación es que se haga en todas las personas con infarto, con nivel de segmento CT, tratados con trombolisis. ¿Sí? El Ministerio de Salud recomienda realizar dentro de las primeras 48 horas del evento una coronariografía de rutina a todos los pacientes. ¿Sí? Por sobre, ¿qué cosa? Por sobre realizarla solo a grupos seleccionados. ¿Ya? Entonces es una recomendación fuerte con un nivel de la evidencia moderada. ¿Ok? Así se vería una recomendación. Si nosotros tuviéramos en ese problema, le hago, bueno, tiene un infarto con nivel, etcétera, tratado con trombolisis, le hago una coronariografía, la guía clínica recomienda fuertemente realizarla de rutina versus solo a grupos seleccionados con un nivel de certeza de la evidencia moderada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo y dónde buscar? Que era la segunda parte de esta presentación. Los pasos que vamos a seguir es establecer una estrategia que está muy relacionada con la pregunta clínica, elegir las bases de datos y entender un poco cómo funcionan y cómo podemos entender el buscador, la base de datos, etcétera. ¿Sí? Finalmente ejecutar la búsqueda, que va a ser hasta ahí donde vamos a llegar en esta clase. Y finalmente quedaría un tema de lectura crítica. Bien, la pregunta clínica y la estrategia, yo les decía, están muy relacionadas. Y probablemente lo primero que nos preguntemos es ¿de dónde nacen estas preguntas clínicas? ¿Sí? Y hay muchos lugares, aspectos del trabajo del clínico de donde pueden nacer estas preguntas. ¿Sí? Yo les coloco aquí marcadas, probablemente no son las únicas, porque están todas estas y hay tal vez otras más, pero probablemente las que más se repiten dentro de fisioterapia y kinesiología son las que yo les coloco acá marcadas. ¿Ya? Preguntas de prevención, de cómo hago que esta persona no vuelva a tener el mismo problema, si o no se agrave. El tratamiento, ahí probablemente sea muy fuerte el tema de elijo una u otra, o qué hago, o si incorporo esta cosa nueva dentro del tratamiento, etc. Son preguntas de ese estilo las de tratamiento, ¿sí? Las de pronóstico, cómo va a evolucionar o cuál es la evolución probable de de una cierta problemática, ¿no es cierto?, en salud. Eh, Pruebas diagnósticas, cuál evaluación ocupo, cómo confirmo algo, cómo descarto algo, etcétera. ¿Sí? Entonces, probablemente la mayor cantidad de preguntas que nosotros nos hagamos sean de estos tópicos que están acá. Ahora, las preguntas que nosotros nos hacemos están estrechamente relacionadas al nivel de conocimiento que nosotros tenemos de esas mismas patologías. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Y quiero que vean un poco el recuadro acá de la izquierda. Ven ustedes que hay una línea que identifica la experiencia, ¿sí? El nivel de experiencia. A es poca experiencia y C es mucha experiencia en relación a un tema específico. ¿Sí? Probablemente cuando nosotros partamos, cuando nosotros estábamos en el pregrado, estemos recién saliendo, eh, las preguntas que generalmente nos hacemos son estas preguntas de fondo. ¿Cómo funciona tal cosa? ¿Qué es tal cosa? ¿Sí? Y que probablemente tengan esos pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? A diferencia de cuando ya hay un nivel de conocimiento un poco más elevado y nos hagamos preguntas más decisivas. En este tipo de paciente, esta intervención versus esta intervención mejorará X cosa o la calidad de vida, etcétera, o el dolor, disminuirá el dolor. Entonces las preguntas al parecer son un poco más estructuradas y en el término de decisión, ¿sí? De qué decidir, de qué hago, de la toma de decisión, ¿sí? A diferencia, y no quiero decir que las preguntas de fondo sean malas, sino que probablemente cuando nosotros queramos resolver alguna duda, cuando tengamos mayor experiencia en relación a una problemática, a una enfermedad, etcétera, probablemente sean preguntas más de decisión. ¿Ya? Aquí les dejo algunas de las dudas, como otro lugar de donde podemos ir a sacar estas preguntas clínicas. Algunas dudas suelen encontrarse al estar en contacto,
¿sí? Con estas personas, con los usuarios. Y otras pueden salir incluso desde los mismos usuarios. Es interesante eso, ¿ya? Porque pueden haber preguntas o dudas que tengan nuestros propios usuarios que sean buenas preguntas clínicas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve una diferencia entre una pregunta de fondo y una decisión? Probablemente una de fondo sea qué beneficios tiene el ejercicio, ¿sí? Y la pregunta, es, como ustedes ven, es bien amplia y tiene ese pronombre interrogativo ¿qué? ¿Qué beneficio tiene el ejercicio? Pero ¿qué beneficio tiene el ejercicio en qué persona? ¿Sí? Pueden haber millones de beneficios. Nos vamos a enfocar en alguno en específico, etcétera, ¿sí? Entonces la estrategia acá, una pregunta clínica que pueda ser respondida, porque esa es la gracia de una pregunta, que esa pregunta precisamente pueda ser respondida. Por eso nace la estrategia que fue desarrollada por la medicina basada en la evidencia, la estrategia PICOR, ya que se refiere a estructurar o que las preguntas más bien estén dentro de las preguntas nosotros podamos encontrar al menos tres cosas y cuatro en general podría ser lo que nosotros podríamos encontrar como concepto. Eh, Paciente o problemática, intervención, alguna comparación de esa intervención o resultados, ¿sí? Teniendo esta estructura, las preguntas probablemente puedan ser respondidas, ¿sí? Entonces vean ustedes que de saltar de qué beneficios tiene el ejercicio, nos saltamos en personas, y esto es solo un ejemplo, ¿sí? En personas adultas con infarto agudo al miocardio, la implementación de rehabilitación cardíaca basada en ejercicio versus los cuidados habituales mejorará la calidad de vida y las hospitalizaciones. Entonces ahí nosotros logramos identificar en esta pregunta que es bien sencilla los cuatro elementos, ¿sí? Están los pacientes o la problemática, que son infartos, personas adultas. Está la intervención, que es rehabilitación cardíaca. Está la comparación, que son los cuidados habituales. Eh, y los resultados, perdón, ¿sí? Que es calidad de vida y las hospitalizaciones. ¿Ya? Entonces, acá yo les coloco, bueno, en esta estrategia también es la que utiliza el sistema GRADE, que veíamos que era para las guías clínicas, que era lo que se estaba utilizando en este tiempo, de hace algunos años hacia atrás, hacia adelante, perdón, se han utilizado este tipo de estrategias de búsqueda para establecer las recomendaciones clínicas, ¿sí? Entonces, aquí ven ustedes que separé de nuevo la pregunta, ¿sí? Para que quede un poquito más clara. En rojo están los pacientes, en ese azul están la intervención, en plomo están la comparación y finalmente en verde está el resultado, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos establecer o separar cada uno de esos conceptos, bueno, ahí en pacientes sabemos que son adultos con infarto, en intervención sabemos que es rehabilitación, cuidados habituales y calidad de vida y hospitalizaciones como resultado. Entonces ahí nos damos cuenta que esa pregunta probablemente pueda ser respondida si nosotros buscamos información acerca de esto. ¿Ok? Inmediatamente después de decir, de tener la pregunta clínica bien estructurada con estas con estos cuatro grupos, perdón, pudieran ser tres, pudiera la comparación obviarse o no colocarse, ¿sí? Pero si yo tengo estructurada bien la pregunta clínica, debiera también inmediatamente después preguntarme y plantearme qué tipo de estudios son los que mejor pueden responder mi pregunta clínica. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, en que es una pregunta de intervención, porque lo que yo voy a provocar en las personas va a ser rehabilitación cardíaca, ¿sí? No solamente voy a querer observar a las personas, ¿sí? No solamente voy a querer observar, entonces no son estudios observacionales, sino que son estudios de intervención. Y los estudios de intervención son los ensayos clínicos aleatorizados. Y por sobre los ensayos clínicos están las revisiones de ensayos clínicos. Entonces, esas dos cosas son las que me van a servir, los tipos de estudios que me van a servir para responder esta pregunta. ¿Ok? Entonces, y acá, antes de seguir, igual les colocaba como un tip o un recordatorio de cuáles son los resultados, los outcomes más importantes en relación a la toma de decisión.
¿sí? Porque de repente nos quedamos un poco con lo fisiológico, con que mejoró el VO2, etcétera, pero también tenemos que pensar en que hay preguntas que son un poco más, y resultados, perdón, que son un poco más amplios y que son tal vez más importantes para tomar decisiones. Tenemos que elegir, utilizar, por ejemplo, no solamente, aquí esto está hecho en relación a respiratorio, pero nos sirve como ejemplo para establecer qué resultados, qué outcomes podrían ser más importantes. Aquí está función pulmonar. Probablemente esas decisiones no sean tan importantes. Si estén los desenlaces de acá arriba sí estén influenciados por los factores fisiológicos y biológicos, etcétera, pero no son lo que nosotros nos va a hacer decidir por una u otra, ¿sí? Probablemente tengamos que elegir estudios en que los resultados sean, por ejemplo, calidad de vida, por ejemplo, frecuencia de hospitalizaciones, exacerbación en relación a esto de respiratorio, ¿sí? Pero calidad de vida pudiera ser también un outcome importante y clave dentro de una persona con enfermedad cardiovascular, ¿sí? De ahí aquellos que son importantes pero que no son decisivos, ¿no es cierto? La tolerancia al ejercicio, mortalidad tal vez, y cómo funciona un sistema, etcétera, ¿sí? Entonces vean ustedes que calidad de vida siempre se repite en los outcomes tal vez más importantes, eventos, exacerbaciones, etcétera, ¿sí? Porque no solamente voy a elegir una terapia porque mejora el VO2, sino que también porque mejora su calidad de vida y porque se hospitaliza menos, por ejemplo, en un año por causa cardiovascular. ¿Ya? Bien, vamos a ir un poco a las bases de datos. Quisiera, a través de esta analogía sencilla, tratar de que ustedes puedan entender de una forma más liviana el tema de los buscadores y de cómo nosotros vamos y de cómo es la lógica detrás de los buscadores. Vamos a establecer o vamos a pensar, ¿no es cierto?, que la mamá y el papá le piden a su hijo, los padres le piden a su hijo que vaya a comprar algo al supermercado. ¿Ok? Entonces, en base a esa analogía vamos a ver algunos temas relevantes para la búsqueda. ¿Sí? Bien, entonces estos padres van a pedir que vayan a comprar algo, ¿no es cierto?, a su hijo al supermercado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si los padres no saben cómo o qué pedir? ¿Podrán tener lo que buscan del supermercado? Probablemente no, ¿no es cierto? Eh, una cosa para establecer esta búsqueda o para pedirle al hijo, en este caso, que busque, es hablar en el mismo idioma, ¿no es cierto? Hablar las mismas palabras, hablar las mismas, de la misma forma, ¿sí? Probablemente los padres entiendan cuando los hijos están empezando a hablar de mejor forma que otras personas, ¿no es cierto? Que lo escuchan por primera vez. ¿Ya? Entonces, sí es importante establecer ese lenguaje en que nos entendamos, ¿no es cierto? Y en que el buscador, en este caso el hijo, pueda decir, ah, sí, entiendo lo que tú me estás pidiendo y yo voy a ir a buscar eso que tú me estás pidiendo. ¿Ya? Entonces, una cosa es que los buscadores en general están en inglés, ¿sí? Y para eso el buscador tiene que podernos entender. Si nosotros colocamos términos en español, no nos va a servir, ¿no es cierto?, que nosotros coloquemos el término en español. Entonces, tenemos que buscar la equivalencia en inglés de ese término. Y la equivalencia, los términos equivalentes de el inglés versus el español, lo podemos encontrar a través de la herramienta DEX. Uno coloca DEX en internet y le van a aparecer los descriptores de salud. ¿Sí? Entonces ahí uno coloca el español y van a poder buscar el término específico en inglés, ¿sí? Porque no siempre son las traducciones literales las que nos van a servir. ¿Ya? A veces sí, podemos ocupar términos libres porque no existe un término equivalente, pero en general vamos a poder encontrar varias equivalencias. ¿Ya? Eh, lo otro es que el lenguaje de cómo nosotros articulamos las frases que nosotros vamos a decirle finalmente al hijo, al buscador, tiene que poderla entender quien busca. ¿Sí? Una de la estrategia era, bueno, el DEX, que hablara el mismo idioma. Vamos a transformar todos los términos de búsqueda en términos en inglés. Y finalmente tenemos que juntar esta frase de alguna forma que la entienda el buscador. Y esa forma de juntarla, ¿no es cierto?, era
lo que nosotros conversábamos de la estrategia PICOR, ¿sí? Esta estrategia que es en el fondo por la cual nosotros podemos saber si una pregunta clínica puede llegar a ser respondida o no, es también la que nos va a servir para juntar esta frase, ¿no es cierto?, con algunas otras cosas más que vamos a ir viendo hacia adelante, pero es el mismo formato en el que el buscador va a poder entender, esto tengo que buscar, ¿sí? Y es la estrategia PICOR, paciente, intervención, comparación, resultados, ¿ok? Así que nosotros le planteamos la pregunta así al buscador, el buscador probablemente va a encontrar lo que nosotros queremos que encuentre, ¿sí? Bien, entonces estaban los términos DEX y la estrategia PICOR. Ahora, ¿qué pasa con el buscador? Si es que yo les coloco aquí, si es que el hijo es muy pequeño o se distrae con facilidad, ¿podrá ir a buscar lo que nosotros queremos que busque? Probablemente no. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que elegir son aquellos buscadores que están más utilizados, que están más probados, ¿no es cierto? Que llevan más tiempo funcionando, entre comillas maduros, ¿no es cierto? Y por eso les colocaba eso ahí, de buscadores que sean realmente lleven tiempo o que sepan cómo ocuparse, ¿sí? Porque realmente estos buscadores que son más nuevos no tenemos problemas para establecer dónde están los botones, cosas sencillas pero que finalmente nos limitan en la búsqueda, ¿sí? PubMed es el motor de búsqueda más utilizado. Hay otros, por ejemplo Google, también es un motor de búsqueda, pero que probablemente tenga este problema de que busca en todos lados y hay millones de resultados para todas las cosas, ¿sí? Google Scholar podría ser una alternativa un poco más específica eh, para buscar artículos científicos en este caso. Access es también otra plataforma, un metabuscador que busca en varias bases de datos simultáneamente y que la gracia que tiene es que busca evidencia preevaluada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el supermercado? Si nosotros queremos comprar, si solo, perdón, en el supermercado venden fruta y nosotros queremos también verduras, carne, etcétera, o queremos otras cosas, ¿podremos tener lo que buscamos? No, probablemente no, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es elegir bases de datos que estén acordes a la búsqueda, ¿sí? No voy a elegir bases de datos en las que salgan, no sé, eh, cuestiones de economía o de agrícola si yo estoy buscando ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, o limitarse solamente a una revista, ¿sí?, científica y creerle todo lo que, o leer todo lo que publica esa revista. Sí, hay revistas muy buenas, sí, pero si nosotros no buscamos toda la evidencia, probablemente nos estemos perdiendo de algunos resultados relevantes e importantes, ¿sí? Entonces, aquí hay que elegir bases de datos que sean amplias y que estén relacionadas con lo que nosotros queremos buscar, ¿ya? Medline es la más grande relacionada a las ciencias de la salud en general, ¿sí? Eh, Puede que en PubMed, porque Medline es la base de datos y se busca a través de PubMed, que es el buscador, que era el hijo del que nosotros veíamos anteriormente, Medline, pero también podrían aparecer aquí en PubMed algunos resultados en estudios con animales, etcétera, que también podrían ser relevantes si es que se está en una fase como muy primaria de alguna problemática, ¿no es cierto? Estudios en animales son los primeros o cosas de ese estilo, y de ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Eh, pero también pudieran salir estudios en, en, en animales, ¿ya? Si nosotros estamos buscando, podemos filtrar alguna búsqueda que solamente sea en humanos, ¿ya? Existen otras, Embase, Lilacs de Latinoamérica, Scopus, UpToDate, WOS, etc. ¿Sí? Pueden elegir en general cualquiera que ustedes quieran, pero probablemente partan buscando con el buscador de PubMed en Medline, porque son las más grandes, ¿sí? Y finalmente, también lo que yo les voy a mostrar va a ser en relación a PubMed y a Medline. eh, en la ejecución de la búsqueda. Bien, la ejecución de la búsqueda ya tenemos la estrategia, ya establecimos que nosotros lo que queríamos buscar era a través de esta estrategia si es que mejoraban o no la calidad de vida de los pacientes que se sometían a rehabilitación cardíaca y que tenían infarto, etcétera. ¿Ya? Entonces,
Bien, tenemos que transformar esta estrategia en algo que entienda el buscador, ¿ya? Que entienda ese hijo que tenía que ir a buscar al supermercado las cosas que nosotros les pedíamos. Entonces, eh, ¿cómo transformamos esto a algo que entienda el buscador? Lo primero que yo les decía, bueno, el buscador no entiende español. ¿Sí? Y si yo hice la búsqueda con estos términos en español en PubMed y obviamente dio cero. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es transformar estos términos con la página de Dex en sus equivalentes en inglés. ¿Ya? Y ahí les dejo los equivalentes en inglés. ¿Ya? Para cuidados usuales o cuidados habituales no hay un término DEX, no hay un término METS tampoco. Por lo tanto, lo utilicé como solamente como, lo traduje como solamente como un término libre, ¿sí? Y es también, yo sé lo que se ocupa en los artículos científicos para referirse a ese tema, a los cuidados usuales o habituales, ¿ya? Los demás sí están, ¿sí? Eh, Considerando entonces estos términos de búsqueda en inglés, ¿ya? Su equivalente en inglés, la estrategia de búsqueda está de esta forma, ¿sí? Ahora, si yo coloco esto, tampoco lo va a entender el buscador, porque el buscador no entiende punto, punto y coma, ¿sí? Lo que el buscador entiende para saber dónde ir a buscar o qué resultados mostrarme finalmente son los operadores lógicos o operadores booleanos, ¿sí? Probablemente los recuerden. Son tres los que más se ocupan en general. Hay algunos más, pero son tres los que se ocupan. Está el AND, el OR y el NOT. El AND, entendamos que el buscador lo que hace no es decir, yo voy a ir a todos los artículos que digan infarto, ¿sí? Y me muestra todos los artículos de infarto. No. Lo que, lo que finalmente queremos con esta búsqueda es que de toda la literatura me muestre la que sea más relevante para lo que yo estoy buscando. Entonces, si yo ocupo el operador booleano AND, el operador lógico AND, voy a limitar la búsqueda. Y dentro de los títulos o los resúmenes, yo le voy a decir al buscador, bueno, de todo el mundo de A y de B, yo quiero solamente que me muestren los que estén en conjunto, los que se repitan, ¿sí? Los que esté en el título o en el abstract o en el resumen, esté una A y esté una B, ¿sí? Entonces, aquí vean ustedes que la intersección es la que me va a mostrar el buscador. ¿Ok? Entonces se va a estar limitando la búsqueda porque yo voy a estar sacando harta información que no es relevante para mí. ¿Sí? Y solamente voy a elegir la intersección. ¿Ya? Eh, si yo ocupo el operador lógico o, OR, ¿no es cierto? En inglés, voy a ampliar la búsqueda, ¿sí? Porque yo le voy a decir de todo el mundo de A y de todo el mundo, muéstrame todo el mundo de A y todo el mundo de B y también su intersección, ¿sí? Entonces aquí yo le pedía solo la intersección y aquí estoy pidiéndole que me muestre todo A y todo B, incluso la intersección, ¿sí? Si yo elijo el NOT, yo le voy a decir, por ejemplo, al buscador, busca A, pero saca todo lo que tenga B, incluso la intersección, ¿sí? Entonces, como la intersección tiene B y yo estoy excluyendo B, yo le digo, bueno, muéstrame solo lo que tiene A y no B, ¿sí? Bien, entendiendo eso, vamos a ver algunos ejemplos rapiditos de cómo podrían juntarse, ¿no es cierto? Y cómo podrían utilizarse. El AND, por ejemplo, si ustedes quieren buscar artículos que hablen de y que en el título y en el abstract tengan estas palabras, ¿sí? Porque eso es lo que hace el buscador. Lee los títulos y los abstracts porque el texto completo no está disponible siempre. Entonces, buscan títulos o resúmenes, ¿ya? Entonces, el AND, por ejemplo, podríamos ocuparlos para rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Como término. Y que además tenga infarto. En cualquiera de esas partes, título o abstract o resumen. Que hable de rehabilitación cardiovascular y que hable de infarto. ¿Sí? Entonces, si hay artículos que solo hablen, por ejemplo, de rehabilitación cardiovascular y dentro del título o el resumen no está la palabra infarto, los va a eliminar. ¿Sí? Ahora, en el OR yo puedo decirle, bueno, quiero que busques y que son las variables de resultado que teníamos nosotros arriba, en términos de calidad de vida y hospitalizaciones, ¿sí? Esa es la pregunta que nos habíamos hecho previamente. Y es en la cual vamos a analizar esa pregunta y vamos a ver cómo podríamos buscar información en relación a esa pregunta. Bueno, calidad de vida
busca calidad de vida o hospitalizaciones, ¿sí? Entonces, de todo el mundo de artículos que hable de calidad de vida, muéstrame también los que estén, o los que hablen, perdón, o los que esté la palabra dentro del título del resumen, hospitalización, ¿sí? Incluso muéstrame las que, la intersección, ¿sí? Las que hablen de las dos, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera referirme al NOT y quisiera buscar factores de riesgo cardiovascular, pero que no estén, por ejemplo, diabetes. Yo no quiero buscar de diabetes y no quiero que salga como en el resultado el factor de riesgo. eh, Le digo al buscador, búscame todos los artículos que digan factores de riesgo cardiovascular, pero no me muestres aquellos que digan diabetes mellitus en su título o en su resumen. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo se ocupan estos operadores lógicos? Los operadores lógicos para establecer la búsqueda final, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a hacer eh, algunas, algunos cambios en esa búsqueda, pero eh, dentro de cada grupo, y yo se los coloco acá en negro, dentro de cada grupo, es decir, si que yo tengo más eh, de un de una palabra que describa a los pacientes que yo estoy tratando de buscar, dentro de de cada grupo voy a colocar un OR, ¿sí? Y entre cada grupo yo voy a colocar un AND, ¿sí? Entonces, entre cada grupo va esto, porque yo quiero que sea la intersección, la intersección de paciente, intervención, comparación y resultado, y entre cada grupo, perdón, y dentro de cada grupo un OR, ¿sí? Este tipo de operadores lógicos, ¿ok? Entonces la frase final, ¿no es cierto?, entre comillas, quedaría con los descriptores en inglés, obviamente, y con sus operadores lógicos o dentro de cada grupo, y entre cada grupo un operador lógico AND. ¿Sí? Bien sencillo y fácil de realizar. Ahora, si nosotros colocamos esta búsqueda, esta frase de búsqueda sí la va a entender el buscador, y nos arrojó 292 resultados. ¿Ok? Ahora, si que nosotros quisiéramos ir un poquito más allá y decir, bueno, eh, quiero buscar toda la información que esté disponible, o quiero solamente buscar aquellos temas que sean, aquellos artículos que sean más relevantes para lo que yo estoy buscando. Entonces, esas dos cosas se refieren a sensibilidad y especificidad, ¿ya? Y es malo estar en los extremos, o ser muy sensible o ser muy específico, ¿sí? La sensibilidad se refiere a que con la frase de búsqueda yo voy a encontrar la mayor cantidad de resultados posible, ¿no es cierto? Y probablemente esté encontrando toda la literatura que hable del tema, que esté disponible, ¿no es cierto? Me serviría, sí, si que estoy haciendo una revisión sistemática, probablemente la búsqueda tenga que ser sensible y tengamos que leer miles de títulos y resúmenes. Pues si estamos en una pregunta clínica, la especificidad puede que sea un poco mejor en ese sentido, porque claro, nos va a entregar menos resultados, no vamos a tener que leer miles y miles de títulos y resúmenes, eh, vamos a encontrar con mayor probabilidad artículos que solo hablen del tema, ¿sí? Ahora, como les digo, los extremos, que sea muy específico, que nos salgan 2 o 3 resultados, tampoco es bueno, y que sea muy sensible, que salgan 2 o 3 millones de resultados, tampoco es bueno, porque no vamos a tener todo el tiempo para leer esos títulos y resúmenes, ¿sí? Y si soy muy específico y me sale un resultado y me quedo con ese resultado, probablemente hay información que esté perdiendo, ¿sí? Y que no esté encontrando en la literatura disponible, ¿ya? Entonces vamos a agregar algunos términos y vamos a ver qué pasa con los resultados de la búsqueda, ¿ya? Eran 292. Para infarto, probablemente haya más, ¿no es cierto?, palabras o términos que se refieran a infarto, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es síndrome coronario, ¿sí? Enfermedad coronaria arterial, enfermedad coronaria del corazón, síndrome coronario agudo. Son todos términos que se refieren, ¿no es cierto?, y que son sinónimos de infarto al miocardio, infarto agudo al miocardio, ¿ya? Nuevamente, cada uno de esos términos los podemos ir a buscar a la página de TEX, ¿sí? Rehabilitación cardíaca pasa lo mismo.
no solamente rehabilitación cardíaca se refiere a eso, sino que también podemos escribirlo como rehabilitación cardiovascular, programas de rehabilitación cardíaca basada en ejercicio, etcétera, ¿sí? Esos términos podrían describir lo mismo, ¿ok? Y que en un artículo colocaron rehabilitación cardiovascular y en otro colocaron rehabilitación cardíaca, pero ambos me sirven de la misma forma. ¿Ya? Los cuidados usuales, yo les decía, no hay un término DEX ni, o sea, un término MEDS que englobe este tipo de términos, pero pueden haber más términos términos libres me refiero, que me pueden describir los cuidados usuales, ¿sí? Cuidados estándar podría ser una opción, o cuidados habituales, y su traducción literal en inglés, ¿ya? Eh, calidad de vida, calidad de vida, eh, la sigla de calidad de vida, ¿sí? En inglés obviamente, porque en el título y en el resumen podrían haber solo ocupado la sigla, ¿sí? Que en inglés es QOL, ¿sí? Entonces podrían no haber escrito la palabra completa, pero sí haber escrito la sigla, y si yo no busco la sigla probablemente lo esté eliminando ese artículo, siendo que me sirve, ¿ya? Y calidad de vida relacionada a la salud y su respectiva sigla. ¿Ok? Eh, la nueva frase de búsqueda, entonces, ¿cómo quedaría? Agregamos los términos dentro del mismo grupo con un OR, ¿sí? Seguimos la misma regla. Entonces ya no sería solamente infarto del miocardio, sino que sería infarto del miocardio o síndrome coronario o enfermedad arterial coronaria o etcétera, ¿sí? En rehabilitación cardíaca agregamos rehabilitación cardíaca basada en ejercicio, ¿sí? Eh, lo mismo en calidad de vida, agregamos sus siglas y calidad de vida relacionada a la salud y su sigla también. Hospitalizaciones, en general no hay muchos más términos que se refieran a hospitalizaciones, ¿ya? Entonces nos quedamos con eso. ¿Cuántos términos, cuántos resultados tuvimos? 171. Recuerden que habíamos tenido 292, que fue el anterior, y ahora tenemos 171, ¿ya? Probablemente con resultados que sean un poco más específicos a lo que nosotros queremos buscar. ¿Ya? Y vean ustedes que aquí en el primer resultado, porque aquí está mostrar por el mejor match, ¿sí? Como el artículo que tiene como más palabras de las que yo estaba buscando, ¿sí? Eso es finalmente lo que hace el buscador. Y en relación al mejor match, es mostrarme en primer lugar el artículo que tiene más relación con y que tiene más palabras dentro del título y el resumen de las que yo estoy buscando. ¿Ya? Entonces ahí igual lo podemos colocar por el año de publicación, o sea, las más recientes hasta las más antiguas, las más antiguas hasta las más recientes, etc. Ahí ustedes pueden, a través de esa opción, desplegarlo de diferentes formas. Son los mismos resultados, pero están desplegados de diferentes formas. ¿Ya? Y vean ustedes que aquí el primer resultado es una revisión Cochrane, que es bien conocida del año 2016, y que habla precisamente de este tema. ¿Ya? Un poco yo lo hice a sabiendas porque obviamente era uno de los artículos que podía salir, ¿sí? Y que precisamente responde a la pregunta de rehabilitación cardíaca versus cuidados usuales en términos de hospitalización y calidad de vida, ¿sí? Porque precisamente este estudio lo que logró demostrar era que, claro, que había mejoría en la calidad de vida y que se hospitalizaban menos. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de la otra búsqueda, que igual estaba como best match, ¿no es cierto? Como el mejor match, y no me salía en un principio este artículo, ¿sí? O sea, no me mostraba primero el artículo que probablemente sea el que mejor responde a esa pregunta, la pregunta clínica, ¿sí? Entonces, siempre es bueno agregar términos y términos que sean en relación a la misma problemática. Por ejemplo, infarto agudo del miocardio, infarto del miocardio, también se podía decir de otras formas, y esas otras formas tenemos que incorporarlas, ¿sí? Eh, Probablemente aquí se nos quedaron algunas y si queremos extender un poco más la búsqueda, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, podríamos agregar
no solamente las personas que tuvieron un infarto o que tuvieron un síndrome coronario, sino que también aquellas que fueron resueltas. ¿Resueltas a través de qué? De una cirugía, ¿sí? O de alguna intervención percutánea, ¿sí? Entonces también podríamos agrandar un poquito esta búsqueda o buscar algunos términos más específicos, ¿sí? Algunas recomendaciones finales para el tema de la búsqueda. Repetir y repetir la búsqueda, siempre es bueno. No quedarse con la primera, siempre tienen que hacer alguna segunda, tercera, una cuarta, una quinta para poder eh, establecer cuál de ellas va a ser la mejor y cuál de ellas va a reunir probablemente todos los artículos que ustedes quieran encontrar y en relación al tema que ustedes están buscando, ¿no es cierto? Buscar los términos utilizados en cada uno de los artículos de interés. Si ustedes, por ejemplo, en la primera búsqueda, bueno, encontraron algo que era de su interés, pero que tal vez no era tan eh, similar a lo que esperarían encontrar, bueno, vayan a buscar los términos match, que cuando uno hace clic en estos artículos, va a salir el título, el resumen, van a ver algunas figuras que están ahí del artículo científico y más abajo, si ustedes siguen bajando, van a encontrar un apartado que dice términos match en inglés. ¿Sí? Esos términos match, para que ustedes entiendan, son como los hashtags de algo así como de Instagram o de los hashtags en general, que son como las palabras claves del artículo que se sube. ¿Sí? Precisamente los colocan los autores para que sea encontrable ese artículo científico. Entonces colocan los que son más relevantes. ¿Ya? Y ustedes si buscan en ese listado de términos que el autor dijo, no, estos son los que están, los que mejor describen el artículo, probablemente encuentren alguno que ustedes no habían incorporado, que habían pasado por alto. ¿Sí? Y lo puedan incorporar dentro de su búsqueda y puedan ampliar y mejorar su búsqueda. ¿Sí? Lo tercero, intentar siempre el equilibrio entre que sea sensible y específico. Si es muy sensible, recuerden que van a tener que estar 3 días sentados leyendo título y abstract todo el día, y eso es impracticable. Y si encuentran solo uno, probablemente estén perdiendo información. Entonces, siempre encontrar ahí un poco el equilibrio entre esas dos cosas. ¿Ya? Acompañar siempre la lectura o sea, acompañar estas búsquedas de una lectura crítica. Yo les dejo ahí el tema de la guía CASPE, ¿ya? Son guías que les van a decir finalmente si tiene sesgo, si es aplicable, por ejemplo, a su población local, etcétera. Y los van a ir guiando en la lectura crítica de esos artículos que ustedes quieran leer. Hay guías para revisiones, para ensayos clínicos, para cohortes, etcétera. ¿Ya? Y que me van a decir si están bien hechos o no. ¿Ya? Ahora, igual siempre tienes que pensar el tema de cuál es el mejor tipo de estudio que responde la pregunta. Entonces, entendiendo eso, ustedes probablemente vayan a buscar, ¿no es cierto? En este caso, como se los mostré yo, eran revisiones sistemáticas, ¿no es cierto? O ensayos clínicos aleatorizados. ¿Sí? Entonces, ya nosotros ahí podemos ver que ese tipo de artículos, por lo tanto, vamos a tener que buscar esas guías que me permitan leer de forma crítica ese tipo de artículos científicos. ¿Ya? El uso de filtros sí lo podemos utilizar, sin embargo, igual pudieran limitar un poco la búsqueda y perder eh, resultados importantes, pero sí los podemos ocupar en este caso. Como yo les decía, el tipo de estudio eran revisiones sistemáticas o ensayos clínicos, nosotros podríamos haber colocado, voy a volver un poco, acá hacia abajo hay un filtro que es por tipo de estudio. Nosotros colocamos revisiones sistemáticas o que además o que puedan ser ensayos clínicos también. ¿Sí? Eh, lo último, las búsquedas suelen ocupar bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tratar de buscar literatura que esté previamente leída y que esté analizada de alguna forma. Eh, por ejemplo, las guías clínicas, sabemos que hay una estrategia detrás, que hay una búsqueda de información exhaustiva, etcétera, y probablemente podríamos creerle, ¿no es cierto?, mejor o más fácilmente a ese tipo de literatura, ¿sí? Entonces, hay que tratar de ahorrar tiempo, siempre
en la medida de lo posible, porque no vamos a tener 2, 3, 5, un mes para poder responder una pregunta clínica. La idea es que sea bastante más rápido, ¿sí? Entonces tenemos que buscar lugares en los que de alguna forma se sintetice toda esa información y podamos tomar una decisión finalmente. Eso, muchas gracias. No se olviden de comentar cualquier cosa que esté relacionada al video, de cómo lo hacen ustedes, de qué hacen para buscar, o cómo lo hacen para buscar, o dónde buscan, tal vez buscan en otros, a través de otros buscadores, en otras bases de datos, etcétera. Y de cómo lo han hecho hasta ahora, y de alguna duda también que pueda surgir en relación a este tema. eh, Están en la libertad de comentar y ahí podemos comenzar.